Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. San Juan capítulo 18 versículos 12 al 14 y 19 a 24. Llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo Cedrón, pasando por huertos y olivares y por las silenciosas calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche, y los gritos y los abucheos de la turba que le seguía rasgaban bruscamente el silencio nocturno. El Salvador estaba maniatado y era vigilado cuidadosamente, y se movía penosamente. Pero con ansioso apresuramiento sus captores se dirigieron con él al palacio de Anás. Anás era cabeza de la familia sacerdotal en ejercicio. 5 de sus hijos y también Caifás, su yerno, fueron sumos sacerdotes, y aunque oficialmente ya no estaba en ejercicio, retenía su título y la importancia del cargo, y por deferencia a su edad, el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote. Anás, como toda su familia, tenían muy mal nombre aún entre los judíos. El Talmud declara con respecto a él: «Ay de mí por causa de los sumos sacerdotes de la casa de Anín», es decir, Anás. «Ay de mí por causa de sus murmuraciones». Continúa diciéndonos el Talmud: «El poder de esta familia provino del hecho de que los padres eran sumos sacerdotes, y sus hijos eran los tesoreros del templo, y sus yernos eran supervisores de las finanzas del templo, y sus sirvientes golpean a las personas con garrotes». Talmud Pesahim 57a. Sin embargo, los judíos buscaban y ejecutaban los consejos de Anás como si fuese la voz de Dios. Él debería ver primero a Jesús como cautivo del poder sacerdotal. Él debía estar presente en el examen del prisionero, por temor a que Caifás, su yerno, hombre de menos experiencia, dejase de lograr el objetivo por el cual estaban trabajando. Su artificio, astucia y sutileza debían ser usados en esa ocasión, pues la condenación de Jesús tenía que ser conseguida de cualquier manera. Cristo iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín, el principal cuerpo judicial de los judíos, pero se le sometió a un juicio preliminar delante de Anás. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte. Solo podía interrogar a un prisionero y dar la sentencia, la cual debía ser ratificada por las autoridades romanas. Era pues necesario presentar contra Jesús
acusaciones que fuesen consideradas como criminales por los romanos. También era necesario encontrar una acusación que lo condenara ante los judíos. No pocos de entre los sacerdotes y gobernantes habían sido convencidos por las enseñanzas de Jesús, y sólo el temor de la excomunión les impedía confesarle. Los sacerdotes se acordaban muy bien de la pregunta que había hecho Nicodemo. La voz de este príncipe y rabino había sido oída en el concilio del Sanedrín para oponerse a las medidas tomadas para lograr la muerte de Cristo. San Juan capítulo 7 versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esta pregunta había producido momentáneamente la disolución del concilio y estorbado sus planes. Esta vez no se iba a convocar a José de Arimatea ni a Nicodemo, pero había otros que podrían atreverse a hablar en favor de la justicia. El juicio debía conducirse de tal manera que uniese contra Jesús a los miembros del Sanedrín. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener. Primero, si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Segundo, si fuese considerado culpable de sedición, esto aseguraría su condenación por parte de los romanos. Anás trató primero de establecer la segunda acusación. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus doctrinas, esperando que el prisionero dijese algo que le proporcionara material con que actuar. Pensaba sacarle alguna declaración que probase que Jesús estaba tratando de crear una sociedad secreta con el propósito de establecer un nuevo reino. Entonces los sacerdotes lo podrían entregar a los romanos como un perturbador de la paz y creador de insurrección. Jesús veía claramente los designios del sacerdote. Como si leyese en lo más íntimo del alma del que lo interrogaba, negó que hubiera entre él y sus seguidores cualquier vínculo secreto o que los reuniera en secreto y en las tinieblas para ocultar sus intenciones. No tenía secretos con respecto a sus propósitos o doctrinas. Yo públicamente he hablado al mundo, respondió. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El Salvador puso en contraste su propia manera de trabajar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, esforzándose por atraparlo y llevarlo ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo que les era imposible conseguir por medios justos. Y ahora estaban cumpliendo su propósito. El arresto a medianoche por parte de una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos, no la manera de actuar de Jesús. La acción de ellos era una violación de su propia ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Por sus propios reglamentos los sacerdotes se habían condenado a sí mismos. Volviéndose para aquel que lo interrogaba, Jesús dijo: ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso los sacerdotes y gobernantes no habían enviado espías para vigilar sus movimientos e informarlos de todas sus palabras?
¿No habían estado presentes en toda reunión de la gente y llevado información a los sacerdotes acerca de todos sus dichos y hechos? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Anás enmudeció delante de la firme respuesta, temiendo que Jesús dijese acerca de su conducta algo que él prefería mantener encubierto. Nada más le dijo por el momento. Uno de los alguaciles, lleno de ira al ver a Anás reducido al silencio, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió serenamente, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? No pronunció hirientes palabras de represalia. Su calma y serena respuesta brotó de un corazón sin pecado, paciente y gentil, que no sería provocado. Sí, Jesús sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos. En las manos de los seres a quienes él había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito, recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. Su juicio por hombres que actuaban como demonios le era un sacrificio infinito. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba, y sabía que en un instante, por el fulgor de su poder divino, podría humillar a sus crueles atormentadores en el polvo. Esto hacía que la prueba fuera más difícil de soportar. Los judíos esperaban a un Mesías que se revelase con manifestaciones exteriores. Esperaban que, por un despliegue de voluntad dominadora, cambiase la corriente de los pensamientos de los hombres y les obligara a reconocer su supremacía. Así, creían ellos, obtendría él su propia exaltación y satisfaría las ambiciosas esperanzas de ellos. Así que, cuando Cristo era tratado con desprecio, se le presentó una fuerte tentación a manifestar su carácter divino. Por una palabra, por una mirada, él podría obligar a sus perseguidores a confesar que él era el Señor por encima de los reyes y gobernantes, los sacerdotes y el templo. Pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. Los ángeles del cielo fueron testigos de cada movimiento hecho contra su amado comandante. Anhelaban liberar a Jesús. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. Cuando Sennacherib, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres de su ejército. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 35. El ángel destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del ejército de Sennacherib, quien volvió con rostro avergonzado a su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 21. Cuán fácilmente los ángeles que contemplaban la vergonzosa escena del juicio de Cristo podrían haber demostrado su indignación consumiendo a los adversarios de Dios. Pero no se les ordenó hacer eso. El que podría haber condenado a sus enemigos a muerte, soportó su crueldad.
su amor por su Padre y el compromiso que contrajera desde antes de la creación del mundo de venir y tomar sobre sí el pecado, le indujeron a soportar sin quejarse el rudo tratamiento de aquellos a quienes había venido a salvar. Era parte de su misión soportar en su humanidad todas las burlas y los ultrajes que los hombres pudiesen acumular sobre él. La única esperanza de la humanidad residía en esa sumisión de Jesús a todo lo que pudiese sufrir de las manos y de los corazones de los hombres. Jesús no había dicho nada que pudiera dar ventaja a sus acusadores y, sin embargo, estaba amarrado para indicar que estaba condenado. Debía haber, sin embargo, una apariencia de justicia, un simulacro de juicio justo. Era necesario que se viera una forma de juicio legal. Esto las autoridades estaban resueltas a apresurar. Conocían el aprecio que el pueblo tenía por Jesús y temían que, si fuese divulgada la noticia de su arresto, se intentase rescatarle. Además, si no se realizaba enseguida el juicio y la ejecución, habría un aplazamiento de una semana debido a la celebración de la Pascua. Esto podría desbaratar sus planes. Para asegurar la condenación de Jesús, dependían mayormente del clamor de la turba, formada en gran parte por el populacho de Jerusalén. Si se produjese una demora de una semana, la agitación disminuiría y probablemente se produciría una reacción. La mejor parte del pueblo se decidiría en favor de Cristo. Muchos darían un testimonio que le justificaría, sacando a luz las obras poderosas que había hecho. Esto excitaría la indignación popular contra el Sanedrín. Sus procedimientos quedarían condenados y Jesús sería libertado y recibiría nuevo homenaje de las multitudes. Los sacerdotes y gobernantes resolvieron, pues, que antes de que sus designios fueran conocidos, Jesús fuera entregado en manos de los romanos. Antes de todo, sin embargo, era necesario hallar una acusación. Hasta entonces nada habían logrado. Anás ordenó que Jesús fuera conducido a Caifás. Este pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora los más furiosos y encarnizados enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza de carácter, era positivamente tan severo, sin corazón e inescrupuloso como Anás. No habría medios que no empleara para destruir a Jesús. Era entonces de madrugada. Era muy temprano y estaba muy oscuro. Así que, a la luz de antorchas y linternas, el grupo armado se dirigió con su prisionero al palacio de Caifás, el sumo sacerdote. La gracia de Dios sea contigo.